Estar en la casa del Señor. Tome su lugar en esta mañana. Vamos a comenzar estudiando la palabra de Dios y me gustaría que fuera Primera de Tesalonicenses 3:12. El tema se llama Creciendo siempre. Debemos de estar creciendo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que el crecimiento lo da Dios. Vamos a aprender en esta mañana. Si usted trajo su Biblia, su cuaderno, siempre traiga una libreta en que anotar, una pluma, una Biblia, y si no tiene una, acérquese conmigo y vemos y ofrendamos una Biblia. Siempre lo hemos hecho por años. Cada Biblia que llega a mis manos la tengo un tiempo, pero luego Dios me dice, compártesela, ofréndasela a esa persona, y la regalamos, y luego Dios me da para otra, y así. Hemos sembrado muchas Biblias por todos lados. En San Juan del Río sembramos 2 cajas de Biblias a una iglesia pentecostés allá en la montaña, en Querétaro, en la Sierra Gorda. Llevamos otras Biblias y lo bonito fue que las entregamos en el cerro, en la montaña, caminando. Y de repente entre el cerro ves a las familias llegar, como vienen entre el cerro, entre el monte. Pero eso sí, traen un topper, una cubeta de arroz y de mole de guajolote. Y es una bendición ir con ellos a compartir la palabra del Señor. Es un deleite servir al Señor. Amén. Dice así la Escritura. Vamos a leer. Ya está ahí. Primera de Tesalonicenses 3:12. Vamos a leer el verso 12. Y oramos. Dice así, fíjense. Verso 12. Lo leemos aquí en la pantalla. A ver. Y el Señor, a ver, ayúdeme a leerlo fuerte. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice, y el Señor os haga crecer. Crecimiento, el crecimiento lo da Dios. Y hay características o manifestaciones en nosotros de nuestro crecimiento cuando Dios lo pone, lo da en nosotros. Es como un árbol. El árbol primero es una planta, empieza a crecer el árbol, va creciendo, creciendo. O las plantas que son semillas, el maíz, el frijol, el trigo, la cebada, son semillas en la tierra y luego empiezan a brotar. Es una planta, luego crece. Y Dios quiere también un crecimiento en nosotros. Dígale al que tiene a su lado, Dios quiere que tú crezcas. Vamos a orar en esta mañana. Cierre sus ojos. Bendito Dios, ponemos tu palabra delante de nosotros, de nuestros ojos, para verla. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos. Que cada uno, Señor, de nuestros sentidos espirituales sean abiertos, destapados para oír tu voz y conocerte y aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a crecer en el nombre de Jesús. Quiero orar en esta mañana antes de empezar la palabra por nuestra hermana Bárbara, si está aquí, o Roberto. Ponte de pie, nuestra hermana Bárbara, si está por ahí. Vamos a orar. ¿Sí está tu mami? ¿No? Ah, fue arriba, ok. Bueno, cierra tus ojos, levanta tus manos, Roberto. Vamos a orar en esta mañana. Bendigan la vida de Roberto, oren. Y Dios, levantamos la vida de nuestra hermana Bárbara, de Roberto y su familia. Pedimos por nuestra hermana en esta mañana, Señor, para que tú le des fortaleza, Señor, en la vida de su mami, de su mamá, de Bárbara, la señora Francisca Romero García, Dios. Hoy te pedimos, Señor, para que en su corazón esté soltarla, Señor. Soltarla, Dios. Y que, Señor, tú nos ayudas a crecer. En el nombre de Jesús, bendecimos
a la señora Francisca Romero García, Dios, declarando un milagro, pero también que su familia le pueda soltar, Señor. Que aprendamos, Señor, a no retener lo que es tuyo, lo que te pertenece. Señor, solo tú nos has prestado, Señor, la vida y a la familia, los seres queridos. Ayúdanos a entender tu buena voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, cubrimos con oración a toda su casa, a toda su familia, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Mire, lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con nuestro llamado, con nuestro servicio a Dios, de cómo nosotros vamos a estar creciendo, como las etapas de nuestra vida. Como por ejemplo cuando uno es un bebé, cuando naces, eres un bebé, eres un niño. Llegas a los 12 años, entras a la adolescencia. Llegas a los 15, 16 años, eres un joven. De los 15, 18 a los 25 eres un joven maduro. De los 25 a los 40 eres un adulto. Y de los 50 en adelante eres un anciano. Así es en la vida cristiana también. Debemos de crecer, como dice aquí la Escritura, a Dios y el Señor os haga crecer. Y está hablando de la vida espiritual, que tenemos que crecer. Ya, dile al que tienes a tu lado, ya hermano, tienes que dejar que el Señor te haga crecer. Deja que Él trabaje contigo, permítele que Él te dé el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Vamos a ver eso en esta mañana. Yo quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia. Si usted trajo su Biblia, abra su Biblia, si no, encienda su Biblia en su teléfono. Primera de Corintios 15, 58, nos dice la Escritura que Dios está dando un crecimiento a nosotros constantemente. Por eso el tema se llama creciendo siempre. No se quede enano espiritual, no sea un enano espiritual, sino esté dispuesto a que Dios le dé el crecimiento y usted vaya creciendo. Y vamos a leer. Primera de Corintios 15, 58 dice así: así que, hermanos míos, ¿qué dice? Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice siempre, debemos de estar creciendo siempre. ¿Me están siguiendo? Porque si usted está dispuesto a crecer, yo no sé si usted no quiere avanzar, pero si usted no puede crecer o no quiere, no está avanzando, no está siguiendo adelante, rompa la cautividad. Sálgase de esa cautividad, porque usted es llamado a crecer, a avanzar, a no detenerse. Identifique las áreas en las que usted se ha estancado. Familiar, trabajo, laboral, etcétera. O sea, espiritualmente tiene que crecer. No siempre se va a quedar igual. No siempre debe de ser el mismo. Usted tiene que crecer. Y vamos a ver algunas cosas que habla del crecimiento. El crecimiento es una estatura que usted tiene que alcanzar. En Lucas 2:40 nos habla que el mismo Jesús estuvo creciendo y nosotros debemos de ser llamados a crecer y ayudar a crecer a otros. Miren lo que dice ahí en Lucas 2:40, ayúdeme. ¿Qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Si el mismo Jesús nos habla de que él crecía en conocimiento, en gracia, en estatura, porque esa es la meta, llegar al varón perfecto, a la estatura, la medida, al crecimiento del Señor Jesucristo. Todos tenemos que crecer. Y cuando habla de crecimiento, habla de madurez, habla de firmeza
de seguridad y de confianza. Que eso es lo que usted debe de estar buscando, crecer, ser maduro, tener firmeza. Mire, póngame atención. Si usted manifiesta el crecimiento de Dios, se va a reflejar en su firmeza, que usted sea firme, que no se mueva, que no cambie de parecer, que lo que ya Dios le habló, que lo que ya Dios le dijo, usted esté firme en eso. Porque una persona que no es firme será débil, y el débil es un inmaduro que no ha crecido. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que entender. Primero debemos de tener un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual habla de preparación, de capacidad, de resistencia, de habilidades, de conocimiento en el Hijo de Dios, de sabiduría, inteligencia, aprendizaje y estudio de las Sagradas Escrituras. Ese es el crecimiento espiritual que debemos que tener primero, crecimiento espiritual. Número 2, nosotros tenemos que aprender el crecimiento en la obra del Señor. Ese es el 2, creciendo en la obra del Señor. Y esto es servicio, llamado, ministerio, dones y un desarrollo de cada uno de estos. O sea, yo voy a desarrollar mis dones, mis habilidades, voy a estar sirviendo al Señor porque tienes un llamado, porque tienes un ministerio que es de Dios, pero lo vamos a desarrollar, porque si no, te vas a quedar ahí siempre estancado. ¿Y qué entonces de tu llamado? Entonces, ¿qué de tu ministerio? ¿Qué de tu servicio? Y será solo un calientabancas, un escuchacuentos, porque para ti las cosas de Dios serán eso. Y no estarás dispuesto a crecer. Dios quiere que tú vayas más allá de tus habilidades, más allá de tus imposibles, más allá de lo que te está deteniendo, de lo que te frena, de lo que te estaciona, en lo que te estancas. Dios no quiere eso para tu vida. Él quiere que tú crezcas espiritualmente en la obra del Señor, dice la palabra. Y mire qué dice la Escritura. Debemos de estar creciendo en la obra del Señor, en la vida espiritual. Y número 3, debemos de estar creciendo en la fe. Segunda de Corintios 10:15 nos habla eso, de crecer en la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer y confiar en Dios. En eso tienes que creer. O sea, cambia la incredulidad por la fe. Cambia que sí se pueden hacer las cosas y que sí llegarán. Mira lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 10:15. Ayúdeme a leer fuerte. ¿Qué dice? Segunda a los Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Fíjense bien, dice aquí que nuestra fe tiene que crecer. Para que dice conforme a que crezca nuestra fe, o sea, tú tienes que crecer en fe, hermano. Tu fe tiene que crecer. Tu fe no tiene que ser la misma siempre. Este año 2024 es un año de fe. Es un año donde vamos a trabajar y vamos a servir y vamos a tener esa fe. Tenemos que crecer en la fe. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, otra área en la que tenemos que crecer es en el amor. Primera de Tesalonicenses 3:12 nos habla que el Señor nos hace crecer en amor, porque el crecimiento lo da Dios. Mire lo que dice la Escritura. Diga, el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Deje que Dios lo haga crecer, pero usted déjese. Permítale a Dios. Si usted no lo deja, usted nunca va a crecer. Porque si usted deja que Dios le dé el crecimiento, usted va a crecer. Mire lo que dice aquí. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el 11, pero leemos también el 12.
dirija nuestro camino a vosotros. Y luego el 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Ahí tenemos que crecer en amor. Dios me dijo este año, vienen muchas personas nuevas, familias van a llegar a la iglesia, pero debes de crecer en el amor para abrazarlos, para amarlos, ayudarlos. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Crecer en el amor, crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Tenemos que crecer en la gracia, porque continuamente, segunda de Pedro 3:18, si usted no crece en la gracia, continuamente le va a llegar juicio a su vida, pensamientos de juicio. Ya ves, hiciste esto y te va a venir esto. El diablo usa eso. Y hiciste esto, cometiste un pecado y te va a venir esto. Maldición, desgracia. Y el diablo nos dice eso, porque le fallaste a Dios y no has crecido entonces en la gracia. Y eso te va a frenar. Pero si tú creces en la gracia, ve lo que dice. Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando te llegue ese juicio, tú le vas a decir, diablo, en el nombre de Jesús, quítate, porque no me vas a venir a condenar, no vas a poner juicio, no vas a venir a poner condenación ni juicio, porque yo tengo gracia. He aprendido a creer en la gracia del Señor. Y si creces en la gracia, no vas a decir, sí, ya le volví a fallar a Dios. Otra vez volví a caer en lo mismo y no me voy a levantar esta vez. No, es que siempre que quiero servir a Dios y viene esa condenación por lo que hago, y uno mismo se está autoderrotando porque no hemos crecido en la gracia. Debemos de decir, Señor, yo he crecido en tu gracia. Si peco, abogado tengo para con Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso no quiere decir que estemos fallando y otra vez. No, quiere decir que estás creciendo en la fe y le estás diciendo al diablo a dónde va, a ser quemado, porque Dios ya condenó a Satanás. Y ya usted le está enseñando a crecer en la gracia. Crezcamos en la gracia. Ahora, fíjense bien, otra cosa es que debemos aprender a crecer en medio de las pruebas, de los problemas, de los retos, de los desafíos, de los imposibles, de los tiempos difíciles. Ahí debemos de entender que Dios nos va a ayudar a crecer usando los tiempos difíciles, usando las circunstancias. Te muestro el ejemplo de la vida de Job. Job perdió a sus hijos. Murieron sus hijos. Job perdió sus bienes. Todo lo perdió. Perdió su salud. Terminó en una cama, allagado, rascándose con una teja, con una lata. Y se rascaba Job. ¿Y sabes? Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 4 características. Y esas 4 no es crecimiento. Una persona buena, una persona que hace lo bueno, que hace el bien, eso no es crecimiento. El crecimiento, hay características y te voy a hablar de 8 características. De una persona que ha crecido espiritualmente, que ha crecido en la palabra, que ha madurado. La primera es cuando aprendió a perdonar. Si usted no ha aprendido a perdonar, usted no ha crecido. Solamente una persona que aprende a perdonar los errores de su esposa, de sus hijos, de él mismo, que ha aprendido a humillarse delante de Dios, a pedirle perdón. Si esa persona aprendió a perdonar, ha crecido. Pero si no, no has crecido todavía. Si no le perdonas los errores al que tienes a tu lado, si tú no has aprendido a perdonar y sigues guardando odio, rencor y maldad y pensamientos de venganza, no has crecido. Y tú dices, yo soy bueno, yo me porto bien, yo hago lo bueno y soy cristiano.
Eso no es crecimiento. Crecimiento es cuando pasas la ofensa, cuando te hieren, cuando te lastiman, cuando te pisan, cuando la gente habla de ti y estás dispuesto a pasar la ofensa. Ese es el punto número 2. Cuando pasas la ofensa es que ya has crecido. Cuando llegan tus hijos y te lastiman, cuando llega tu esposo y te hiere, cuando la gente habla de ti y tú ya pasaste por alto la ofensa, eso quiere decir que has crecido. Pero si no, no has crecido. Número 3, cuando aprendes de la disciplina de Dios. Cuando aprendes a callar tu boca en medio de los tiempos de prueba, no le reclamas nada a Dios, porque tú entiendes que el Señor disciplina a su iglesia, disciplina a sus hijos, disciplina al que ama. Y cuando nosotros somos disciplinados, entonces ya crecimos, porque ya no vamos a reclamarle a Dios, ya no vamos a negar a Dios, ya no vamos a enojarnos con Dios. Allí demostramos que hemos crecido en la disciplina. ¿Cómo te lo explico otra vez? Cuando un edecán, un servidor de la iglesia te dice, no se siente allá, véngase a sentar aquí. Eso es disciplina. Pero usted se enoja, usted se molesta porque le están diciendo. Déjeme decir que si usted se enoja, no ha crecido. Pero si usted aprende de la disciplina, que hay un orden, usted se va a venir a sentar porque le está diciendo una autoridad. Ajá, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando hay roces, cuando hay conflictos, cuando hay cosas que no nos gustan y las aceptamos y somos humildes y decimos, Señor, sí, está bien, me voy a sentar aquí donde me están diciendo, porque tú estás siendo disciplinado en el orden de Dios, eso quiere decir que tú estás creciendo. ¿Cuántas llevamos? 3. Número 4, cuando usted aprende a amar en lugar de odiar, en lugar de resentirse, usted ama a Dios, se ama a sí mismo, ama a su familia, ama a sus hijos. Cuando usted ya cambió, el amor es un cambio. El amor, fíjense, la palabra crecimiento o crecer viene de la palabra sufrir por amar. ¿Qué quiere decir? Que usted ya se deja usar por Dios y dice, voy a sufrir el cambio. Voy a sufrir el cambio. Eso significa crecimiento, sufrir el cambio. Pero usted no está dispuesto a los cambios. Cuando vienen cosas a su vida, pareciera que todo está mal. Y pareciera que vamos en contra de la voluntad de Dios. Pareciera que, Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Tú dices en tu palabra que me iba a ir bien. Tú dices que tú eres bendición. Tú dices que eres mi sanador. Y pareciera que vas en contra de la voluntad de Dios. Pareciera que todo está en tu contra. Desiertos, pruebas, procesos, conflictos, debilidades, flaquezas, tiempos difíciles. Y tú dices, ¿dónde está Dios? Pero cuando decimos, Señor, hay otra cosa que me falta conocer, que es tu soberanía y solo tú sabes por qué yo paso eso y por qué me vino esto a mí. Entonces dejas de ver a Job y el Job ahora eres tú, porque ya no estás viendo a Job, ahora tú ves la vida, el sufrimiento que estás pasando es para crecimiento. Eso es crecimiento, aprender de tiempos difíciles, aprender de circunstancias. Déjame decirte que cuando pasas por circunstancias difíciles, Dios no las va a cambiar, porque Dios no cambia circunstancias, Dios usa las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Dale un aplauso al Señor. Porque sabes, crecimiento espiritual, crecimiento en la gracia, en la obra del Señor, crecimiento en la fe y crecer en el amor y crecer en tiempos difíciles, en pruebas. Ahora, cada cosa tiene un propósito. Los problemas tienen un propósito.
¿Y sabes cuál es? Uno, para darle la gloria a Dios. Job pasó sus pruebas y le dio la gloria a Dios y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre, para darle gloria a Dios. Y luego, número 2, para cambiarnos a nosotros. Para eso son los tiempos difíciles. ¿Y sabes para qué te cambia Dios? Para que seas mejor, para que seas mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor pastor, mejor iglesia. Dios usa las circunstancias para santificarnos, para purificarnos, para perfeccionarnos. ¿Sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la Escritura en Primera de Pedro 3, 1, 6, Primera de Pedro 1, 6 hasta el 8, nos dice que en medio de las pruebas tenemos que estar contentos. Ahí vean lo que dice Primera de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, ¿qué dice? Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí tienes que crecer, hermano. Ahí tienes que dejar que el Señor crezca, que te haga crecer, que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Ahora, fíjense bien porque la Escritura nos habla del crecimiento. Vamos a ver unos pasajes en la Biblia del crecimiento que da Dios. Aquí lo vamos a ver. Mire, ayúdeme a leer. Primera de Corintios 3, 6. Vamos al verso 6, 7 y vamos a leer. Dice, Primera de Corintios 3, 6 y 7. Vean lo que dice. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios. Y sabes, una persona que tú la ves y dices, ese ya creció. Ese es un maduro, esa es una persona firme, esa es una persona que no se va a caer, esa es una persona que no va a cambiar, que primero sí y luego no. No, esa persona ya creció, porque Dios le ha dado ese crecimiento. Vean lo que dice aquí, que Dios es el que da el crecimiento. Verso que sigue, verso 7. ¿Qué dice? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Deje que Dios le dé a usted el crecimiento. Y me gusta cuando Dios ve a una persona, Dios te ve, Dios me vio un día y Dios te está mirando hoy y ya te agarró y no te va a soltar. Por lo que Él va a hacer es que Él te va a hacer crecer. Él te va a dar crecimiento. Y dices, ay, es que ya me vino una tras otra y me pasó esto. Pero ¿qué crees? Que fue para que tú crecieras. Eso es crecimiento. Job lo perdió todo, pero creció. Había un hombre, vendedor de automóviles, tenía un lote de carros. Él compraba y vendía carros, automóviles, camionetas, camiones. Él venía y tenía 20 carros en su lote. Y llegaba, ¿cuánto cuesta este? No, pues lo revisaban, lo checaban, lo compraban y él compraba otro. O compraba 2 de sus ganancias. Pero cuando Dios lo vio, le quitó todo. Perdió los 20 carros. Era un cristiano que Dios lo estaba viendo para usar su talento, usar sus dones, usar sus habilidades, usar sus capacidades. Y entonces viene a Cristo, le entrega su vida al Señor. Dios lo hizo crecer. Él siempre da su testimonio. Dice, perdí los 20 carros, pero crecí espiritualmente. Dios me hizo crecer. Y pasaron los años y dijo, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? ¿En qué me vas a usar? ¿Cómo le voy a hacer? Y le dijo Dios,
Yo te quité lo primero porque te estorbaba. Y ahora te voy a bendecir porque yo quiero que me sirvas. Y ahora es un empresario que su negocio Dios se lo hizo más grande, imagínate. O sea, hay cosas que tú a veces ves que estás perdiendo o que te están pasando, pero no sabes que ese proceso Dios lo permitió, ese tiempo difícil, esa prueba, esa circunstancia te cambió, te hizo crecer, porque el crecimiento, aquí dice que Dios lo da, el crecimiento viene de Dios y sabes que Dios después te da algo mejor y mucho más grande. No dice que Dios después del proceso a Job le dio el doble de lo que tenía y volvió a tener hijos y sus hijas eran las mujeres más hermosas. Algo mejor, algo más grande viene. Por eso es que usted debe de estar dispuesto a crecer todo el tiempo. El crecimiento genera actitudes. Vamos a ver cuáles son. Le voy a hablar de 6 actitudes, ¿sí? La primera es servicio, la segunda es humildad, mansedumbre, paciencia, paz y obediencia. Eso es cuando usted ha crecido. Una persona que tiene paciencia es porque ya sabe confiar en Dios, ya es paciente. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y Él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca, me hizo estar firme. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te está hablando Dios? Que Dios hace crecer, te saca de donde estés, te planta en lo firme para que tú seas una persona madura y seas firme en todas tus áreas. Luego, les dije que había 7 características o manifestaciones de nuestro crecimiento. Y le dije que cuando usted aprende a perdonar, cuando usted aprende, ¿verdad? Cuando usted tiene amor, cuando aprende a amar. Pero la otra es cuando usted aprende a soltar. Cuando usted aprende a soltar, está dispuesto a soltar, quiere decir que usted ya creció. Pero si no, usted se va a aferrar a algo y ¿sabe qué? Cuando nos aferramos a algo, a no soltar, y ahí estamos reteniendo y queremos a fuerzas hacer lo que nosotros queremos y pensamos que está bien. No, hermano, suéltalo, porque soltar es crecer. No, el árbol cuando crece y da sus frutos, no los suelta, no los da. Y te comes unas manzanas y unos duraznos porque el árbol ya sabe que de lo que él está lleno, él va a dar. Hermano, tenemos que aprender a soltar y soltar todo. Dios te va a dar luz para esto. Otra cosa es cuando usted empieza a entregar. No solo soltar, sino entregar. Entréguele a Dios. Porque si usted es una persona que sabe entregar, eso es crecimiento. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac en sacrificio, en un holocausto, ponerlo sobre la leña, prender el fuego y agarrar el cuchillo. Eso es crecimiento, cuando usted está dispuesto a soltar. Cuando usted no suelta, cuando no soltamos, nos empezamos a adueñar y nos empezamos a sentir que nosotros sí tenemos y sabemos y todo. Y Dios nada más nos está mirando. Otra cosa es cuando usted ya aprendió a dejar los celos. Eso es crecimiento. Pero si usted es como la esposa, que su esposo se va al trabajo y cuando regresa, tenías que llegar a las 6 de la tarde y son las 9:30. ¿Qué hiciste todo este tiempo? Bueno, había tráfico, salí un poco tarde, el patrón me dijo que me quedara un poco tarde. No, y vas al teléfono a revisar y vas a buscarle y sabes, eso demuestra que no has crecido, no has aprendido a dejar los celos. En el matrimonio se da eso, en el noviazgo también. Y sabes, hay inmadurez y cómo se ha estancado la gente en todas estas cosas. La madurez tiene que ver
con el crecimiento, la firmeza. Eso es que hemos crecido. Dígale al que tiene a su lado, tienes que aprender a dejar que el Señor te dé el crecimiento. Mire, si usted es una persona, escuche esto, uno es una persona que ya ha aprendido a obedecer a Dios, a obedecer a su pastor, a obedecer a su prójimo. Usted ha aprendido a crecer. Usted ya creció. Pero si no, hermano, no ha crecido. Una persona que crece se ve, hermano. Se nota, se ve cuando una persona es crecida espiritualmente, está crecido, ya creció espiritualmente, está firme. Esa persona sirve a Dios, ama a Dios, dice cuenta conmigo, vamos, ¿qué hay que hacer? Vamos a edificar, vamos a orar, vamos a la palabra, vamos a ayunar, porque ya creció, hermano. Es una persona diligente, que es presto, rápido, dispuesto para hacer las cosas de Dios. Ya creció, ya no tengo que batallar con él. Pero el que no ha crecido, no me visitan, no esto, no el otro. Hermano, pues si no estamos así, hay que dejarnos que Dios nos dé ese crecimiento. Mira, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver otro pasaje para que veas que Dios es el que da el crecimiento, hermano. Y Dios es el que edifica. Efesios 4:16. A veces uno le batalla con la gente que se queda niña, adolescente espiritualmente. Uno le batalla, hermano. Ay, el pastor no tiene cargas. No, porque no estás en mis zapatos. El pastor, ¿quién sabe qué anda haciendo? No, pues porque no estás trabajando en lo que yo ando trabajando. Hermano, todo el crecer es constantemente estar creciendo. Habla de solidez, habla de que el que crece se le puede dar una chuleta, se le puede dar barbacoa espiritual, pero el que no crece, hermano, está acostumbrado a la lechita, a que me traten bien, a que me hablen bien. No, hermano, Dios es todo. Diga, Dios es todo. Miren lo que dice aquí la Escritura. A ver, ayúdenme a leer. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios va a usar el amor para edificarnos. Dios va a usar sus lazos de amor para crecer, para que crezcamos. Dios nos trata con bondad, con su favor, con su misericordia para hacernos crecer. El punto es, mira, que entiendas el crecimiento del que tienes a tu lado. Hay gente que no entiende al pastor, pero porque Dios lo hace crecer. Dios, mira, a veces yo no entiendo al hermano, porque lo que tengo que entender es que Dios lo está haciendo crecer. No entenderlo a él nunca lo vas a entender. Entiende el crecimiento que le está dando Dios. Por eso voltea a ver al que tienes a tu lado y dile, me tienes que entender, porque el crecimiento me lo está dando Dios. Porque ya no eres como eras, porque ya no haces lo que antes tú hacías. No comprendo. Porque Dios me ha estado enseñando a crecer. Y eso no lo vas a entender. No se trata de entender al que tienes a tu lado. Nunca lo vas a entender. Entiende que Dios le está dando el crecimiento. Eso es lo que debes de entender. ¿Me están siguiendo? Ahora, fíjense bien. Usted tiene que cambiar, porque Dios, entre más usted cambie, más Dios lo va a estar llenando de su presencia. Usted está dispuesto a servirle. Hay gente que dice, pastor, yo quiero la unción, yo quiero el llamado, yo quiero el ministerio, yo quiero hacer esto, pero no están dispuestos a cambiar. ¿Y sabes qué significa cambiar? Cambiar significa ser humilde,
Cambiar significa ser transparente con Dios y que hables las cosas. Lo que te gusta y lo que no te gusta me lo digas en mi cara, así de frente. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando eres crecido, eres maduro, nos vamos a gozar los dos, porque dice aquí que como iglesia, como un edificio, nos vamos a estar construyendo un miembro con otro, unidos entre sí. Vamos a estar en esa fuerza y vamos a ser crecidos por Dios en amor. Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Mire otro pasaje, ahí está. Vamos a ver otro pasaje, Colosenses 2:19. Cuando somos el cuerpo de Cristo, vamos a pasar tiempos difíciles, pero Dios nos va a hacer crecer. Este es el año del crecimiento. Este es el año de la expansión. Este es el año de la conquista. Pero nosotros debemos de aprender que sea Dios el que nos haga crecer. Porque viene una prueba y te tratas de escapar. Viene la obra de Dios y hay que echarle ganas y te zafas. No, hermano, nunca vas a crecer. No se trata de que te zafes. Déjate pulir por el Señor. Deja que Dios haga algo contigo. Y Dios te va a hacer crecer para algo hermoso, para algo glorioso. Mire que dice, vamos a leer la escritura. ¿Ya se aburrió o no? Ok, vamos, dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, ¿qué dice? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas otra vez y ligamentos. ¿Qué te parece? Que creces con el conocimiento del Señor. Y dices, ay, así. Ahora, me han preguntado, como esta persona con la que le platico, vive aquí en Bosques del Lago, ahí enfrente de Bosques de Morelos, tenía su lote de carros. Y ahorita es un empresario exitoso, tiene mucho dinero, Dios lo ha bendecido. Pero fíjese bien, platicando con estas personas, digo, ¿cómo es? Y me decía, ahora, yo lo que no entendía es que si yo pierdo todo por el Señor, entonces tengo que perder todo para venir al Señor. Le digo, no. Entonces tenía yo que dejar esto para servir a Dios. No. Entonces, ¿qué es? Le digo, eso se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que significa que Dios sabe lo que Él hace y que nadie le da consejo a Dios, ni le dice qué hacer y no hacer. La soberanía de Dios quiere decir que cuando tú vienes a Cristo y si pierdes algo, no es que estés mal o que esté mal, sino porque Dios tiene preparado para ti una mesa de cosas grandes que Él hará en tu vida. Porque dice, el que no deje hijos, padre, madre, ¿qué significa eso? Que Dios, algunas circunstancias que pasen en tu casa, con ellos, con tus padres, con tus hijos, con tu cónyuge, o sea, lo que suceda depende de la soberanía de Dios, pero dice, tendrá 100 veces más. Imagínate, o sea que Dios sabe lo que está haciendo porque Él es soberano. Primero, conocer la soberanía de Dios, que Él es Dios. Pero oré y no sanó. Tú sométete a la soberanía de Dios. Pero dije y luego no pasó. Tú sométete a la soberanía de Dios. Pero es que mira lo que me pasó. Honra la soberanía de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Número 2, que Dios te va a tener confianza. Dios aprendió. Dios aprendió a amarnos con nuestros pecados y debilidades. ¿O no? ¿Sí sabes que Dios aprendió a amarnos así? Y mandó a su Hijo por amor para salvarnos. Pero fíjate bien, ya entiendes la soberanía de Dios. Lo segundo es que Él te va a tener confianza para depositar en ti su unción, su poder, su gloria, su bendición para que tú vayas. ¿Sabes cómo era Santiago? El de la Biblia.
Santiago era un hombre que arrastraba el pie. Cada vez que Santiago daba un paso, se escuchaba que arrastraba su guarache. Era uno de los discípulos de Jesús. Se llamaba Santiago. Tenía un defecto en el pie. Y le dice Jesús, vayan de dos en dos, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, den de gracia lo que han recibido de gracia. Y Santiago viene con Jesús y le dice, yo ir a orar por un enfermo, ¿así? ¿Sí? ¿Y por qué no me sanas primero a mí para entonces ir? No puedo hacer eso, dijo Jesús. ¿Pero por qué, Señor? Porque debes de aprender a someterte a la soberanía y debes de aprender a que te estoy teniendo confianza en llevar mi unción, mi autoridad, mi poder, a que te amo y que me vas a saber honrar así con la pata chueca y me vas a saber honrar si te sano. Porque qué bonito es honrar la soberanía de Dios cuando nos bendice, cuando todo está bien, cuando tenemos dinero, cuando tenemos mucho en la casa. El otro día mi esposa puso chilaquiles, champiñones, puso tostadas, puso la tinga, puso todos los guisados, las tortillas hechas a mano, hicimos la salsa, mi hijo hizo rajitas de chiles con cebolla, teníamos todo. Y ahí empecé a llorar. Porque me dijo Dios, ¿ves? A veces yo permito que tú tengas en abundancia para que honres mi soberanía. Ay, qué bonito se siente tener el pan en la mesa, todo en abundancia. Pero ¿qué tal cuando no hay? Cuando tengo que comer una sardina, un huevo, cuando tengo que calentar las tortillas de hace 3 días o 4 días, doraditas. Tengo que aprender que Él es soberano. Y aprender que lo amo. ¿Y sabes qué le dijo a Santiago? Santiago dijo, voy a ir, Señor. No importa que lleve así. Y así Santiago sirvió. Hasta que fue traspasado espada, todavía lo mataron. Y todavía pudiéramos decir, ¿por qué a él? ¿Por qué, Señor? Le tuvo confianza. Le tuvo confianza. Así que si usted está pasando por cosas y dices, ¿por qué a mí? Es porque Dios te tiene confianza. Y la tercera es porque te ama. Primero, por su soberanía. 2, porque te tiene confianza. Y 3, porque te ama. Bendito Dios que me quitó ese negocio. Tenía 4 cobradores. Mi casa estaba llena de ollas, sartenes de teflón y un montón de parrillas, juegos de cuchillos y para vender. Tenía el negocio y ya iba bien. Y cuando ya creció, Dios me dice, ya es tiempo, hijo, de venirte de tiempo completo, sin salario, por fe. ¿Le entras? Eso es crecimiento, hermano. Que usted diga, sí, Señor, lo dejo todo para servirte, para seguirte. Y sabes, Dios ha sido fiel. Nunca me ha faltado nada. Y cada vez veo su gloria. Y no me preguntes cómo, ni nada. Solo es porque llega, porque Dios es fiel. Y por fe. Por fe, hermano. Y es el proceso. El crecimiento inspira siempre avances. Cada vez que Dios te hace crecer, que te expandas, que crezcas, es para que siempre avances. Para que siempre avances. ¿Y qué significa avanzar? No estacionarte, no estarte cómodo. Significa seguir adelante. Mira, hay mucho que enseñar de esto. Pero el punto es que Dios nos da el crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren?
Y platicando con el empresario, le digo, entonces aprendiste que lo perdiste todo y que ahora tienes cosas más grandes del Señor, ¿sí? Otro discípulo se llamaba Juan, el amado, el discípulo amado, y se recostaba sobre el pecho de Jesús. Lo persiguieron, lo metieron en la cárcel y después cuando lo llevaron a muerte, lo condenaron a muerte al discípulo amado, el último, el que escribió Apocalipsis, el que escribió el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ese discípulo. ¿Sabes qué pasó? Cuando lo condenaron a muerte, lo sacaron de la cárcel, de las rejas, y había una caldera de ácido hirviendo, y lo metieron como cuando metes una camisa para teñirla. Se sumergió, no, ni los cabellos, ni la coronilla de la cabeza se veía. Todo, y lo sacaron. Imagínate cuando lo sacan. Porque en ese tiempo las calderas tenían un fierro de acero atravesado, una cadena, y así torturaban y mataban a la gente. Condenado a muerte, sumergido en ácido. Cuando salió, lo primero que vio fue levantar sus ojos y ver el cielo, ver la gloria de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Y seguía diciendo, te alabo, Padre. Seguía diciendo, soy el discípulo amado. Seguía diciendo, te voy a servir. Esto, decía Moy hace rato, lo leyó él. Ni la muerte, ni lo alto, ni sufrimiento, ni hambre, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y él siguió sirviendo. Y dijeron, ya hicimos de todo, lo hemos golpeado, le hemos dejado de dar de comer, ha estado en la cárcel, no podemos, ¿qué tendrá este hombre? Había crecido espiritualmente, tenía el crecimiento que da Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dijeron, llévenlo ya déjenlo en la isla de Patmos para que se muera. Y lo llevaron a la isla de Patmos. Y cuando ya pareciera que ya no había nada, él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, voy a escribir el Apocalipsis, porque el Señor se le manifestó y lo subió allá arriba. Le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser pronto. Y empezó a escribir el Apocalipsis. Cuando tú estés en tu peor momento, Dios está preparando un tiempo de gloria especial para tu vida. Por eso esté dispuesto a crecer. No importa lo que le duela, el crecimiento duele. Dígale al que tiene a su lado, el crecimiento duele. Y te lo está diciendo alguien que se cayó en una columna con el arnés. El arnés es una rueda que tiene un gancho y vas amarrando los castillos, los estribos de varilla. Y estaba yo como a unos 350, 4 metros para arriba. Y ya iba casi a terminar y engancho para subir, para alcanzar el de la orilla, y alzo las puntas de los pies, y cuando levanto las puntas ese gancho se suelta, se zafa, y no me di cuenta, así que suelto el amarrador y vas para abajo, y estaban las varillas de la cisterna que estaban haciendo, y estaban las varillas y yo iba a caer clavado ahí. Solo agarré y me impulsé con mis puntas de los pies para librar las varillas, caí en medio de 2 tarimas, hileras de tarimas en medio, doblado, y no pude caminar más. Y yo decía, ¿y ahora? Y los diagnósticos, vas a estar paralítico, no vas a levantarte. Eso fue cuando era joven. Después vino la próstata, después vino que los riñones, que los pulmones, que vinieron estas enfermedades, estas pruebas, y todo ha sido difícil. Pero ¿sabes una cosa? He aprendido a crecer, he crecido espiritualmente. Y ahí es donde te pasa una tras otra. Pero todo Dios lo usa para tu crecimiento. Dale un aplauso al Señor. Qué glorioso, qué poderoso es poder decirle a Dios, Señor, gracias porque en medio de todo esto, tú quieres que yo sea mejor y que aprenda a crecer. ¿Cuántos están dispuestos
a seguir creciendo siempre. ¿Sí? A seguir creciendo siempre en el Señor. Amén. Póngase de pie y levante sus manos. Cierre sus ojos por un momento. Así como está, levante sus manos. Así que si usted está pasando por algo, dele gloria a Jesús.